Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema es una pregunta: ¿cómo y cuándo creer? La fe es algo que todos necesitamos. Hay dos clases de fe, se puede decir. Una fe natural, esto es, salgo por la mañana de mi casa al trabajo, tengo la fe que voy a llegar al trabajo, que voy a desempeñar mis tareas y que voy a volver a casa por la tarde. Esa es la fe natural. Y está la fe que es de orden espiritual, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una fe, básicamente se puede decir, amigos, alimentada por la palabra de Dios. Entonces se produce ese don, ese fruto de Dios en nuestras vidas, donde aplicamos fe ya no en forma natural, sino una fe que tiene la implicación de Dios y de su palabra. Entonces, el caso es que todos ejercemos y ejercitamos la fe, definitivamente, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Pero creo también, amigos, que necesitamos esta segunda clase de fe particularmente. La fe como para creer que vamos a haber realizado ese milagro que esperamos, ese cambio que esperamos en nuestras vidas, esas cosas que ya no son, digamos, cosas de un orden cotidiano, sino cosas muy particulares en nuestras vidas. Pues el programa tiene que ver con esto. ¿Cómo creer? ¿Cuándo creer? Eso nos echará luces como para que podamos nosotros ejercer de manera correcta la fe. Ahora bien, noten lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, noten, es un condicionante porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo primero es un absoluto. Sin fe, ¿cómo te conectas con Dios? Imposible, porque Dios no es una fuerza, Dios es un alguien. Entonces, sin fe no hay esa conexión con Dios, por tanto no tienes la posibilidad de recibir esas promesas de Dios cumpliéndose en tu vida. Luego pone un condicionante y es que el que se acerca a Dios debe creer que hay Dios. No te estás acercando a una piedra, no le estás orando al sol o a la luna. Si te acercas a Dios es que crees que hay un Dios. Y nuestro Dios, ya lo sabemos, aparte de ser un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muy especialmente nos enfocamos, según la Biblia, en Jesucristo. Lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo hizo y hace en nuestras vidas. Y creer entonces que Dios es galardonador de los que le buscan. Me gusta eso, galardón. Él puede galardonar tu fe. Así es que esta es una escritura muy importante. La leo de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Pues con esta escritura entonces entramos a nuestra pregunta, que de paso es nuestro tema. ¿Cómo y cuándo creer? Atención a las respuestas a continuación. La primera, debes creer cuando aún no lo veas. Aún cuando aún no lo veas, tú tienes que creer. Esa es la diferencia entre la fe natural y la fe espiritual. La fe natural es eso, ver para creer, ¿no es cierto? Pero la fe espiritual, la fe que se vincula con la Biblia, la palabra de Dios, con la persona de Dios, es una fe que te hace creer en lo que aún no estás mirando, lo que aún no está frente a tus ojos, frente a tu vista. Por eso es la clásica definición de fe en la Biblia. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces, para la gente que no cree en Dios, esto es una tontería total. ¿Cómo vas a tener convicción de lo que no ves? ¿Cómo vas a tener fe en lo que solo estás esperando? Pero en la palabra de Dios hay firmeza en tener una fe así. Y tú no, yo te diría, no te dejes impresionar por gente sin Dios que no cree en la fe de la Biblia o en la fe que los cristianos ejercemos en la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo. Tú no le hagas caso a esas opiniones. Tú debes creer aunque no lo estés viendo todavía, aquello por lo cual estás esperando. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, ¿cómo y cuándo creer? Debes creer cuando aún no lo entiendes. Mira, aún cuando no lo entiendas, tú puedes creer. De nuevo, la fe natural te diría, bueno, pero es que si no me lo explican y si no, alguien no me da una respuesta, ¿yo en función de qué voy a creer? Eso te lo va a decir la fe natural. Pero la fe espiritual te va a decir que aunque tú no entiendes lo que estás pasando, que aunque tú no logras descifrar el problema como para poder tú solucionarlo, tú tienes fe que Dios te va a dirigir en esa problemática, que Dios va a poner su mano en la situación y que tú vas a ver un milagro y vas a salir de esa tribulación, de esa problemática de vida o vas a alcanzar eso que estás buscando. Esto es creer cuando aún no lo entiendas. Esto hace poderosa la fe. Piénsenlo, si solo estos dos aspectos ya mencionados los ponemos juntos y le damos la seriedad en nuestras vidas, creer aun cuando no lo veo y creer aun cuando no lo entiendo, eso hace la fe poderosa. Entonces, es la clase de fe, amigo, amiga, a la que debemos aspirar todos. Una fe que no lo entiendo, pero puedo creer. Así de sencillo, no lo entiendo, pero puedo creer. No lo veo aún, pero puedo creer. Es la fe de la Biblia, es la fe de la palabra de Dios y eso viene, yo diría que como una infusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él trae el poder de la palabra y entonces podemos creer en esos niveles. Pero hay más, sigo sumando. Número 3, ¿cómo y cuándo creer? Tú puedes creer antes de experimentar aquello, o antes de tenerlo, o antes de lograrlo. Tú puedes creer. ¿Experimentar qué? Experimentar la salud que estás esperando en tu cuerpo. Tú, aunque todavía no experimentas esa salud, puedes creer. ¿Cuántos creyentes que me escriben me dicen, pastor, yo me declaro sano? Estoy en tratamientos de esto, aquello, pero me declaro sano. ¿Esa es una torpeza de la fe? No, es una fe auténtica, donde tú, aunque no lo has experimentado, tú estás dispuesto a creerlo. La fuerza de Dios te mueve a creerlo. O un problema financiero. Estás en bancarrota, estás en una situación crítica, tú dices, en el nombre de Jesús, yo recibo que esa provisión va a venir, o sea, lo recibo ya. O es falta de paz, quizá estás abrumado con muchas cosas. Tú dices, yo, aunque no he experimentado ahora mismo este problema, la paz de Dios, yo la recibo y la creo en el nombre de Jesús. Bueno, tanto es esto así, amigos, que yo les he enseñado a los creyentes esta fórmula. Lo recibo, lo creo, lo declaro, lo actúo y lo defiendo. Esa es una fórmula poderosa. Lo primero hay que recibirlo, tienes que recibirlo de Dios. Pero no solo recibirlo, tienes que creerlo también. Pero no solo creerlo interiormente, tienes que declararlo también. Pero no solo declararlo, a veces tienes que actuar en base de eso, tomar decisiones. Pero no solo eso, a veces hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque sea la gente alrededor tuyo o sea el maligno, te va a venir a decir al oído que eso es falso, que estás perdiendo tu tiempo esperando en Dios que haga ese milagro en tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces debes creer antes de experimentarlo, tenerlo o lograrlo. Eso es cómo y cuándo creer también como respuesta. Y número 4,
también hay que atender a esto. ¿Cómo y cuándo creer? Debes creer aun cuando parezca ilógico o inalcanzable. ¿Por qué se llama milagro? Se llama milagro a aquello que recibes más allá de las causas naturales. En cuanto a causas naturales, es imposible. Pero ¿qué pasa? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, por eso se llama milagro. Es algo que rompe las leyes naturales, las leyes de la lógica, de la razón, y se opera el milagro. Sanidades, recuperación de relaciones que parecen perdidas, un proyecto que está por los suelos y se puede levantar de una manera milagrosa. Todo eso tiene que ver con creer aun cuando parece ilógico, aun cuando parece algo inalcanzable o irrealizable. Entonces es maravilloso esto. Ese es cómo creer, cuándo creer. Insisto sobre esto, sin fe, y no te hablo de esa fe natural, como te dije, ¿verdad? Que salgo en la mañana al trabajo y la fe natural me dice que voy a llegar al trabajo, que voy a cumplir mis funciones y voy a regresar a la casa, que mis hijos fueron al colegio, a la universidad y que van a volver a la casa. Es una fe natural. Creo que todos las tenemos, excepto aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad de un orden quizá mental o psicológico. Pero no hablo de esa fe, hablo de la fe espiritual, la fe que es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y mire lo que leímos volviendo al texto bíblico de la introducción, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué palabra utilizó el autor, imposible. Aquello que es imposible es que no se puede realizar, que no se puede llevar a cabo, que no se puede tener, que no se puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Agradar a Dios, porque se requiere fe para agradar a Dios. Leo de nuevo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque, razón, es necesario, condicionante, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso yo veo con preocupación a aquellas personas que me escriben y me dicen, siento que Dios me ha abandonado, siento que Dios no es generoso conmigo, siento que Dios no atiende a mis oraciones. Eso es completamente antibíblico. Oiga bien cómo lo digo, es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Jesús lo dijo de una manera firme, muy firme. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, encuentra. Y a todo aquel que llama, se le abre la puerta. Es un Dios que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sácate de la cabeza esas ideas extrañas acerca de Dios, que Dios te ha abandonado, que Dios no es tan bueno como la gente dice, como la Biblia lo expresa. Dios es bueno, infinitamente bueno, y es galardonador de los que le buscan. Pues basado en esa poderosa escritura, es un cimiento firme esa escritura. Respondí para ustedes, amigos, esta pregunta, ¿cómo y cuándo creer? Y 4 respuestas les ofrecí. La primera, debes creer aun cuando no lo veas todavía. Debes creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2, debes creer cuando aún no lo entiendas. Aun cuando no lo entiendas, tú puedes creer. Claro que puedes creer. Dice la misma carta a los Hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, científicamente tú y yo quizá no lo podemos explicar, pero dice que por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea que tú puedes creer aun cuando no lo entiendas. O si se trata que estás pasando una situación difícil, tú puedes creer aunque no tengas la fórmula de solución. 3, tú puedes creer antes de experimentarlo, antes de tenerlo, antes de lograrlo. Lo miras en tu corazón, en tu espíritu y dices, eso va a venir porque Dios lo va a traer y Dios me va a bendecir.
Y 4, finalmente, tú puedes creer aun cuando parezca aquello ilógico, aun cuando parezca aquello inalcanzable, aun cuando parezca aquello irrealizable, tú puedes creer. Son 4 respuestas entonces a la interrogante ¿cómo y cuándo creer? Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo y cuándo creer? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.